En esta clase vamos a ver la segunda parte de la planificación. En esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos y el ejemplo que vamos a trabajar es el de segundo año de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo están organizados esos contenidos? Nosotros sabemos que los contenidos incluyen la información, el conocimiento, los conceptos que nosotros queremos transmitir. Pero también van a encontrar que se incluyen habilidades cognitivas, habilidades de práctica, de manejo instrumental, como por ejemplo la cartografía y de procedimientos. También el desarrollo de actitudes y de valoraciones. Esto pertenece al texto de Davini. A la hora de seleccionar los contenidos, Davini nos dice que tenemos que tener en cuenta el contexto en donde se encuentra la escuela y nuestros estudiantes, el contexto histórico, el contexto social, el contexto político, el contexto económico, en donde se enseña. ¿Por qué? Porque a partir de ese conocimiento nosotros vamos a planificar esos contenidos. Por supuesto, el docente, la docente tienen que permanentemente actualizar, validar esos contenidos que sabe, tiene que tener presente el nivel de los estudiantes, por eso trabajamos con los saberes previos que los chicos tienen y tenemos que también organizar los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que de una cantidad de contenidos que yo tengo que enseñar, ¿cómo los voy a distribuir a lo largo del tiempo para poder cumplir con la totalidad de esos contenidos? Acá dice, una vez seleccionados los contenidos, lo que tenemos que hacer es tomar los contenidos y organizarlos de una manera integrada. ¿Qué quiere decir eso? No voy a copiar los contenidos tal cual están en el diseño curricular, sino que yo voy a ver la manera de poder integrarlos y hacer un enunciado de esos contenidos simplificando un montón de otros subtemas. ¿Cómo los voy a organizar? Tienen que tener una relación lógica, ¿sí? Pero además los tengo que jerarquizar. Para eso se puede organizar a modo de red conceptual para identificar estos contenidos y ver cuáles son los que se trabajan primero, cuáles después, qué relación tienen entre esos contenidos, que es lo que acá Davini habla como la interdependencia entre esos contenidos. Entonces aparecen algunas preguntas, ¿no? Como para sintetizar hasta dónde vimos. ¿Qué relaciones tienen estos contenidos entre sí? ¿Qué sentido o finalidad educativa los integra? ¿Qué relación tiene este conjunto integrado con las necesidades y capacidades de los estudiantes, de las estudiantes? Acá también Davini habla de los modos de pensamiento que involucran esos contenidos y que los y las estudiantes pondrán en práctica. Acá entonces incluye un pensamiento histórico, un pensamiento experimental, deductivo, analógico, expresivo. Son diferentes tipos de modos de pensamiento que van a hacer llevar adelante esa organización y secuenciación de los contenidos. Vamos a empezar a trabajar con el diseño curricular de secundaria, de segundo año, ¿sí? Y acá lo que tienen es el índice. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta señalación? Porque el diseño curricular de segundo año, como el de primero, tiene todas las áreas. Entonces vamos a tener que buscar en el índice aquello que corresponde a historia y a geografía. Primero hay una introducción común que es el área y luego se separan por un lado los contenidos de historia y por otro lado los contenidos de geografía. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común el área, por supuesto, los conceptos estructurantes y los conceptos transdisciplinares. Pero en geografía tenemos 4 unidades que tenemos que enseñar: las representaciones y las imágenes de América Latina, ambiente y recursos de América Latina, la inserción de América Latina en la economía y mundo contemporánea, bloques regionales, geopolítica de los recursos estratégicos y movimientos sociales y de base territorial. Fíjense que los contenidos de historia nosotros no los abordamos, pero vamos a poder trabajar con el profesor de historia de manera integrada, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Los conceptos estructurantes son los mismos, ¿no?
naturaleza, cultura, espacio, tiempo, trabajo y sujetos sociales, y los conceptos transdisciplinares, que son los que se encuentran aquí, que también atraviesan toda el área. Tanto los profesores de historia como geografía los trabajamos. Para sintetizar, organización de los contenidos, hay 4 unidades de contenidos, como vimos recién, cada unidad tiene un objeto de estudio propio, por medio de sus correspondientes contenidos. Al inicio de cada unidad ustedes van a tener una breve síntesis y fundamentación del por qué, para qué, con qué se enseñan esos contenidos. Entonces volvemos, contenidos estructurantes, perdón, los conceptos estructurantes, los conceptos transdisciplinarios y tenemos también los conceptos básicos de cada disciplina. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto. Tenemos conceptos estructurantes y transdisciplinarios que junto con historia trabajamos de manera integrada, pero también tenemos los conceptos básicos de la disciplina y vamos a ir propio a los que son de geografía. Acá tenemos cómo está el mapa de la organización de los contenidos en el diseño curricular. Acá están los objetos de estudio y te dice efectuar una serie de recortes temáticos. ¿Qué quiere decir un recorte? Que de ese universo de contenidos tomamos una parte de esos contenidos y seleccionamos, puede ser parte de esa realidad, parte de esos contenidos para profundizar, para indagar, para investigar. ¿Sí? Nuevamente te dice cuáles son los objetos de estudio de geografía para cada una de las unidades, te los separa entonces en conceptos estructurantes, transdisciplinarios, los conceptos básicos de geografía y los contenidos a enseñar. Para el final dejamos las orientaciones didácticas que ahora rápidamente se las voy a explicar. Nuevamente acá tenemos los contenidos, las unidades de contenido para geografía, los conceptos estructurantes, los conceptos transdisciplinarios, los objetos de estudio, los contenidos a enseñar. Fíjense la cantidad de contenidos a enseñar que tenemos. Y vos me vas a decir, pero yo no puedo dar eso en un trimestre, en 2 meses. Vas a poder hacerlo, ¿por qué? Porque Davini te dice que vos los vas a tomar, los vas a seleccionar, los vas a organizar, los vas a integrar. De todos estos contenidos pueden que te queden 10 enunciados nada más, 15 enunciados como mucho. Así que bueno, va a estar en tu creatividad, en tu conocimiento, en esto de repasar permanentemente el diseño curricular para que vos puedas recuperar e integrar esos contenidos que van a quedar en la planificación. Las orientaciones didácticas. ¿Qué son las orientaciones didácticas? Las orientaciones didácticas es una sugerencia de un proyecto, de un estudio de caso, de una problemática que el diseño curricular te da en todos los años, en todas las unidades, para que vos lo tomes. ¿Por qué? Porque es importante trabajar así, porque para los estudiantes trabajar con aprendizajes basados en estudios de caso o en problemáticas o en proyectos profundizan, pueden de alguna manera investigar en su contexto, hace que sea mucho más significativo y puede por sobre todo, como dije en un principio, profundizar en relación a una temática. Hasta acá vamos a tomar en relación a los contenidos y luego en un segundo video vamos a trabajar con las planificaciones que me han prestado 2 profesoras más, así podemos ver desde lo teórico a lo práctico cómo se selecciona, se secuencia, se escriben estos contenidos en una planificación anual. Muchas gracias. Seguimos en contacto.